Dios bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? Amén. A Él toda alabanza, toda gloria. Yo sé en mi corazón y en mi espíritu que muchos, y pudiera decir todos, estamos aquí expectantes y sedientos de una palabra poderosa del mismo trono de la gracia. Amén. Yo me gozaba ahorita cuando en el final de la alabanza nuestra hermana Paola decía: el aplauso es para Dios, no es para la banda. Asimismo, la palabra que viene hoy nada tiene que ver conmigo, yo solamente soy un canal. La necesidad que usted tiene es Dios quien la mira y es Dios quien provee. Amén. Le invito a que vayamos al libro de Jeremías capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el verso 16. Jeremías 6, verso 16. Alabanza al nombre de Cristo. Yo ciertamente, y como oraba nuestra pastora Glenis, yo vengo con mucho gozo esta mañana y vengo con el gozo de quien está en comunión con Dios. Vengo con el gozo de ver a Dios obrando en su pueblo. Ayer tuvimos la oportunidad, Jeremías 6:16. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con los jóvenes de esta congregación que llegaron acá. Un tiempo muy bonito, muy especial y muy poderoso, donde Dios está haciendo cosas que van a marcar esa nueva generación. Y no solo nuevos, sino la generación que están, porque ya en sí ellos mismos son una generación que están impactando este mundo en Dios. Amén. Si ya lo tiene, se puede poner de pie. Gloria al nombre de Cristo. Aquí predicamos de gozo, pero predicamos la palabra de Dios y todo lo que ella envuelve. Y dice así: dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Mientras el Señor me inquietaba a este pasaje, yo estuve buscando en mi mente y no encontré. Alguien luego me ayudará, pero hay cierto pasaje bíblico donde hay dos hijos que el padre le hace una petición y uno dice: no lo haré, y uno dice: sí lo haré, y el que dijo que sí no lo hizo, y el que dijo que no sí lo hizo. Amén. Ese ganó. ¿Qué sucede, pueblo? Nosotros, cuando Dios nos llama y nos da directrices, algunos tomamos diferentes posiciones. Algunos decimos: ¿y qué implica seguir ese camino? Me pongo yo como ejemplo. Yo cuando acepté el Señor, yo dije, yo no quiero aceptar el Señor porque tendría que dejar todo esto y esto y esto. Y para mí, si Dios no me hubiese orquestado cierta trampa a través de mi pastor, yo no hubiese dicho que sí al llamamiento. Mi respuesta iba a ser un no, pero nada, me sedujo y caí. Ahora, hay gente que le ha pasado que ha dicho sí de boca, pero con sus acciones le han dicho que no. Amén. Y hay gente que le hemos dicho que sí, pero con las acciones es lo mismo, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Y hay unos que dicen que no, pero con las acciones ponen todo de su parte para tener la victoria. Y la gloria es para Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Esta palabra está acompañada de instrucciones, pero también está acompañada de promesa. Pero en el contexto en el que está, hay consecuencias, hay retribuciones. Dice el verso 15, un poquito más atrás: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Interesante que aquí dice: no saben tener vergüenza, porque ciertamente, mis hermanos, a algunos de nosotros nos pasa que creemos que hemos entregado cierta área de nuestra vida y ciertamente no la hemos entregado. Anoche, en el tiempo con los jóvenes, que yo me maravillaba, no sé si porque todavía me siento joven, de hecho soy joven, no quepa la menor duda, me sentí muy identificado con inquietudes, porque jóvenes o no son adultos, son adultos que están empezando a vivir la vida de adultos. Y la realidad es que el adulto que yo soy hoy, y si usted hace retrospección, el adulto que usted es hoy no es tan diferente al joven que tenía 22 años de usted mismo. Se ha venido engrosando, robusteciendo, pero al final hay una base del joven que usted fue. No sé si solamente lo pienso yo así. De hecho, es tan así que tú no te das cuenta mucho del paso del tiempo en tu vida hasta que tú ves un bebé nacer y luego tú dices que ya está donde tú te viste en algún momento.
pero tú casi no te ves esa transición en tu vida. Y algunos manifestaban inquietudes como, ¿y por qué si yo entregué cierta área de mi vida, hablando en términos de placeres no lícitos, por qué yo tengo estos sueños? Y la realidad es que tu sueño evidencia hacia dónde está tu inclinación todavía. No sé si me estoy dando a entender. Pero llevándolo a otro punto más práctico, hay situaciones en tu vida que a Dios no le agradan, pero tú no eres del todo consciente que no le agradan. Sea por intención o por poca intención que le pones al superar y crecer. Pero ¿qué sucede? Este pasaje habla y nos da instrucciones acerca del preguntar por las sendas antiguas. Y este pasaje se ha prestado para muchas controversias en diferentes denominaciones, que si la senda antigua, que si son las faldas, que si son las mangas largas, que si son la barba o no la barba. Lo atribuyen a aspectos meramente banales y transitorios. Cuando aquí estamos hablando de un camino y estamos hablando de elección y de vuelta al camino. Amén. Este pasaje tiene un símil en el mismo libro de Jeremías, capítulo 18, verso 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado. Eso es el Señor hablando. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. ¿Qué significa esto? El pueblo se ha olvidado del principio, del camino verdadero, que es Cristo. Y ha elegido otras alternativas que nada tienen que ver con Cristo, aunque en ocasiones se pueda parecer. Por ende, y ya sin más preámbulo, le digo que el título del mensaje esta mañana es Volviendo al principio. Volviendo al principio, de vuelta al principio. Y el principio podemos pensar en Génesis, y Génesis literalmente significa principio, pero principio es Cristo. Principio es Dios. Y principio puede definirse de varias maneras. Principio puede definirse como el comienzo, pero también principio puede ser definido como la base. Sin una base, que es el principio, todo lo que esté sobre esa no base se va a tambalear, va a ser efímero y pasajero. Entonces, este versículo que acabamos de leer en el 15 del 18 de Jeremías está dentro de un contexto muy conocido, importante, que si lo vemos desde el versículo 1 tiene como título La señal del alfarero y el barro. Dijo Jehová a Jeremías, levántate, estoy en el verso 2, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la piedra. Y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reinos, contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Es decir, aquí hay un mensaje para Israel y le está diciendo a Israel que va a haber situaciones y va a haber chance para las otras naciones que no son Israel. Amén. Aquí Israel podemos ser nosotros como un conjunto, pero Israel puede ser tú mismo desde la condición de tu entrega absoluta hacia Dios. Es decir, qué tan consciente tú eres y qué tanto tú quieres realmente ser el barro en la mano de Dios. Pero también habrá naciones que tendrán esa invitación y tendrán que definir qué harán. Verso 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablaré,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértese ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Es decir, volver a la senda antigua es volver a Cristo, y volver a Cristo es seguir los preceptos de Dios. Seguir los preceptos de Dios es apartarse de todo pecado. Dejar el mal es renunciar al pecado. Y eso significa y requiere que seamos conscientes de nuestro andar. Y eso es tan necesario y tan crítico como que es un andar diario. No es como que, ok, estoy en el culto, la palabra me llega, la entiendo y quiero, pero hay que llevar eso a cuando tú estás en el supermercado. ¿Cómo tú honras o puedes deshonrar a Dios en lo mínimo que tú puedas comprar? Puede parecer un poquito exagerado, pero cuando tú no eres consciente de lo que compras, puedes incurrir en algo que se llama compras compulsivas. Yo lo he hecho. Pero se lo pongo algo tan sencillo como eso porque la realidad es que hay que procurar mirar en todo momento el camino, porque cuando se quitan los ojos del camino es muy fácil apartarse de él. Y como ya vimos y leímos, dice Jehová que hemos tropezado en el camino. ¿Y por qué tropezamos? ¿Y qué significa esto? Que en algún momento decidimos seguir el camino de Cristo. En algún momento lo hemos recorrido, pero de repente nos salimos. Y cuando tú te sales del camino, hermano mío, no siempre pasa que te sales de golpe. Pasa que tú sacas un pie, dura un ratico caminando por la raya, y ya no es gris, ya no es blanco y negro, ya tú vas por lo gris. Pero como tú vas caminando por ahí y no ves consecuencia, no es difícil que luego termines saliéndote. Pero oigan esto. Voy a leer el 11 y dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, lo repito, Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, y aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero el verso 12 dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y lo grave de esto es que lo estamos leyendo y suena dramático, porque lo estamos leyendo y lo vemos literal. Pero ¿cuántas veces nosotros lo decimos sin boca? Y de boca decimos que lo estamos haciendo bien, pero nuestros actos van de continuo a la autosatisfacción. Tan pronto tú sabes que tienes dos elecciones, lo hago o no lo hago, llamo o no llamo, lo miro o no lo miro, y terminas haciendo tu placer, ignorando el designio de Dios, pues entonces tú estás diciendo, no te seguiremos en ese momento en que lo eliges. Es en vano esta palabra. No se puede hacer. No lo puedo hacer, pero la realidad es que no lo quiero hacer. Volviendo al ejemplo de los jóvenes, algunos decían, y yo soñaba con eso, y yo no quería soñar con eso. Pero yo te pregunto, cuando tú sueñas, cuando tú tienes una pesadilla, tú no la disfrutas. De hecho, tú haces todo lo posible por despertar de la pesadilla. Y si te acuerdas de ella, procuras con diligencia olvidarte de la pesadilla porque es tortuosa. Pero con el sueño pecaminoso, te es disfrutable. De hecho, tú te sientes mal si se te acaba antes de tiempo. Entonces, aunque de boca decimos una cosa, nuestro ser interior, y como decía alguien adorando ahorita, alma mía adora a Jehová. O sea, cuando tú no miras tu alma como un tercero dentro de ti, que te puede traicionar a tu salvación,
es donde puedes incurrir y no eres consciente. Sí, yo quiero, Señor, te quiero seguir, pero es que no puedo, es que tú no estás sometiendo a ese ser dentro de ti, tu alma, que está llena de emociones y deseos, que tiene que sujetarse a tu entrega real a Dios. Alguien preguntaba anoche, pastor, qué bueno sería yo poder elegir nunca haber dado el paso del error, es decir, nunca haberme contaminado. Bien, me dan la instrucción de no contaminarme, yo pudiera no contaminarme, pero ¿qué pasa si ya yo que estoy contaminado? ¿Cómo yo llego a ser libre de esta atadura? ¿Cómo yo puedo realmente abandonar este camino que me resulta tan esclavizante y me supera? Hay diferentes formas de describirlo y alguien dice incluso, y no me diga solamente que con oración. Literal. Yo no he mencionado nombre, pero no, yo estoy hablando por mí, porque realmente, yo estoy hablando por mí, porque realmente yo me gocé, cada una de esas inquietudes yo sentí que yo lo viví. No solo lo viví, lo vivo en ocasiones. Y creo que lo viviré hasta que Cristo venga. Estoy hablando de mi visión ahora. Me gocé porque sentí que ya yo no estaba solo en esta situación. Amén. ¿Qué sucede cuando ya yo estoy preso? Y la realidad es que, y como yo le hacía el símil, a la pesadilla tú no le echas mucha cabeza. Hazle lo mismo al disfrute que tú sabes que a Dios no le agrada. O sea, sé consciente de que estás siendo tentado, porque eso no tiene otro nombre que tentación. Sé consciente de eso, pero supéralo y no le eches más cabeza. El punto está en cuando se manifiesta la tentación y tú sientes que la tentación es una oportunidad para aprovecharla. Pero cuando eso es abominación y te va a costar, porque se te ha arraigado tanto y puede que tú llegues a pensar que es parte de ti, no es parte de ti, está en ti, pero no eres tú. Tú eres tu decisión de seguir a Dios. Gloria a Dios. También existe algo que se llama dominio propio, gracia, pero también hay algo que se llama saber que no estás solo en estas luchas. Y entre los jóvenes hicimos una lluvia de ideas. No, estoy hablando de ayer, lo que pasó. Estoy trayendo lo que me llevé de ayer. Ok. Voy a dejar de usar la palabra del joven, aunque salí muy enriquecido. Voy a pasar el equipo y esa palabra y me voy a llevar el contenido solamente. Mira, la realidad, Carol, es que ustedes se lo pierden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Surgieron o hay una técnica muy importante y es saber que tú no estás sola en esto y la Biblia habla de eso. Cuando en Santiago dice que tú sepas que tu batalla, tú no eres el único que la estás llevando y que tu padecimiento, hay más personas en el mundo que lo están llevando, te pueden hacer pensar que Dios va a poner en tu camino gente que te va a ayudar a llevar eso. Y tú vas a identificar con la ayuda de Dios gente que te puede ayudar en eso, no gente que esté en lo mismo que tú, sino gente que lo ha superado y gente que está en victoria. Yo lo he dado en algún momento de testimonio, no he mencionado su nombre nunca, tampoco lo voy a mencionar ahora, pero aquí hay una persona de este culto, y no digo que no haya más, pero hay un nombre que me viene a la mente, que en su trabajo procura siempre tener su devocional. Aprovecha su break, lee la Biblia y ora, y para mí eso me ha sido de bendición, saber que lo puede hacer, porque yo no siempre me organicé para hacerlo en mi trabajo. Entonces, cuando esa persona tiene eso, que en su trabajo hace eso, yo digo, por lo menos diariamente hace el devocional y es ganancia para ella y es deber de todos los cristianos que aseguremos todos los días tener comunión con Dios. Pero lo segundo es que con eso ella ministra a su entorno cuando la ven que esa persona hace esa actividad de forma constante. Es decir, lo pongo como ejemplo porque si yo en algún momento siento que quiero fortalecer eso en mi vida, quizás me acerque a esa persona o le hago la consulta directa o simplemente comemos juntos más veces. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. Entonces no estamos solos en esto. Por tanto, así dijo Jehová, verso 13, Jeremías 18. Preparad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿A qué se refiere?
a esto, al tener el llamamiento a hacer las cosas bien, pero decir que no a la palabra de Dios. Eso es algo dramático, fuerte, y que va a llamar la atención de todo el que no es pueblo de Dios, que va a decir, pero si es de la gente que era dique cristiano, míralo ahora, se le salió la hipocresía y la tapadera que tenía. O sea, eso es algo que debemos decir, Dios nos libre. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver mucho con que seamos conscientes de que este camino no es un juego, que es menester volver a la senda. ¿Y por qué yo digo volver? Y algunos dirán, pero es que yo nunca he sido cristiano, es mi primera vez que yo digo esto, yo sí creo en Dios, o yo nunca he estado tan de lleno en el camino, ¿cómo volver? Bueno, la realidad, mi hermano, es que Dios pensó al hombre en perfecta comunión con él. Aquí le estoy hablando del Adán. Y el hombre se manifestó en la tierra como parte de Dios. Él tenía una comunión con Dios, el hombre. Amén. Era imagen y semejanza de Dios. Amén. Cuando al hombre le entró el pecado, es decir, se desvió del camino de Dios, es cuando Dios desde el principio, y por eso esta palabra tiene vigencia, dice, vuelve al principio, vuelve al camino, vuelve a la senda, vuelve a tu identidad, la identidad que te hace semejante a Cristo. Vuélvete del pecado en el cual incluso fuiste concebido. Vuélvete de todo lo que tú habías entendido y asumido como verdad. En este pasaje vemos que enfática y efusivamente hace un llamamiento a que el pueblo de Dios se aleje de las sendas de las otras naciones, es decir, que deje la práctica que las otras naciones le son normales. Porque ¿qué pasa hoy día? ¿Y por qué este mensaje toma tanta relevancia? Porque hoy día, con tanto bombardeo informativo, hay cosas que anteriormente eran abominación, eran raras, pero hoy día, como mínimo, son normales. Y como máximo, son aplaudibles. Y se plantean como meta de que todos tenemos que llegar allá, porque si no llegamos allá, somos retrógrados. Es decir, estamos atrasados como sociedad. Entonces nos están vendiendo una normalización de cosas que nada tienen que ver con el origen de cómo Dios nos concibió. Y este camino del cual estamos hablando, y como lo leímos al principio, tiene para consigo para que hallemos descanso para nuestra alma. Es decir, cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios, vienen todas estas turbaciones que vivimos, que sabemos, ansiedades, afanes, estrés. Y cuando estemos en el camino de Dios no va a haber mal, habrá mal, pero no habrá ese mal de tú saber de que tú mismo lo estás generando, de que tú mismo lo estás provocando, sino de que tú estás siendo un instrumento para llegarle a más almas, pero no porque tú mismo te estás revolviendo en el lodo y en la basura, que son todos estos caminos que no son lo que Dios marcó. Fíjese que habla de que las sendas antiguas, las sendas son caminos, pero el camino es uno, Cristo, versus los caminos nuevos. Y camino nuevo es todo lo que no es bíblico. Olvídese de que si la historia se repite, de que esto no es nuevo, porque en Roma también existía toda esta vagabundería. Sí, no es nuevo para nosotros, pero sí es ajeno a las instrucciones de Dios. Y el principio es Cristo. El principio es su palabra. Hay un símil en el Nuevo Testamento de todo esto que estamos viendo, aparte de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es que Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 11, verso 29, nos dice, lo voy a leer desde el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Vieron como lo leímos aquí en Jeremías 6:16? Para que halléis descanso. Jesucristo es ese descanso. Jesucristo es quien provee ese descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, el camino de Jesucristo, lo sabemos, es angosto.
Pero angosto significa que no hay mucha pérdida, eres claro el camino de Cristo. Cuando la cosa se complique, cuando tú quieres permitirte y querer adaptar el camino de Cristo a tu camino. Y decirte, esto es malo, esto es bueno. No, la Biblia no lo menciona así tajantemente, pero tú sabes que realmente no le agrada a Dios. Alguien preguntaba en algún momento, estoy mirando las caras, pero más que la cara estoy mirando las edades. Alguien preguntaba, ¿el autoplacer es pecado? Pregunta que todo joven, bueno, que yo me hice, no todo, yo me la hice en algún momento, cuando yo quería justificarlo. Literal. Porque hay un sinnúmero de ciencia que te dice que sí, eso es normal, de hecho eso no es normal, eso es necesario. Entonces, si tú eliges caminos que no son la fuente, ciertamente te vas a ir de boca. Y cuando tú te des cuenta que estás lejos del camino, ya te va a costar muchísimo volver a él. Pero Cristo te dé el chance esta mañana de que eso suceda. A donde voy con el ejemplo que les hacía de los caminos, y es que los caminos, mis hermanos, hoy día son de fácil confusión y es fácil que tú te salgas de la verdad. Tenemos que ser hoy más que nunca intencionales en servirle a Cristo y el vivir para Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que promete, y como lo leímos, que su carga es ligera, que su yugo es fácil. Y si es así, ¿por qué entonces nosotros nos tomamos cargas que son más pesadas que las de Jesucristo por tomar otros caminos? Pudiera ser hasta cierto punto desinteligente yo tener una oferta y un letrero grande que dice, ven que esta carga es más ligera y mi yugo es fácil, yo elija otro. Porque todos los demás caminos no llevan carga ligera. Y yo creo que la clave está en eso, mis hermanos. En lo llamativo y en el ruido del llamamiento. Yo creo que hoy día estamos prestando más atención al ruido del mundo que a la voz de Jesucristo. Es como cuando tú vas aquí en la Churchill y vas llegando a la 27 y a la derecha hay un letrero grandote que te ponen una pizza con un queso latigoso. Y yo digo, la pizza no es buena porque no está hecha de brócoli. Pero yo con esa hambre, yo digo, esa pizza no me hace mucho mal hoy. Un día al año no hace daño. Y comienzo a robustecer esa idea, porque el ser humano es así. El ser humano primero, yo tengo el dinero, Miren, mis hermanos, hay una realidad y que el ser humano primero siente y luego justifica. Cuando tú tomas la decisión por la emoción, lo más fácil es luego tú argumentarla. Y esa es la realidad por la cual elegimos tantos caminos diferentes a Jesucristo, porque no le hemos entregado realmente nuestra voluntad. Y por eso Jesucristo, por eso el Padre Celestial dijo que tenemos que adorarle en espíritu, alma y cuerpo. Porque si solamente tú le adoras de mente, pero no le entregas tus emociones, pues entonces está quedando muy coja esa pata. Y tu andar en Cristo no va a ser consistente, porque tus emociones las sigues administrando tú. No las has entregado a Dios. No has hecho ese cambio de mentalidad que implica valorar realmente el camino de Dios. Volviendo al tema del sueño y del subconsciente, yo le decía a ustedes que si a Juan Emmanuel le desagrada el olor de las aguas, ¿cómo dicen? Las aguas negras, la cloaca, si a Juan Emmanuel le desagrada la cloaca, y no es que Juan Emmanuel quiere que le desagrade, ojo, él le desagradan, y esto es un ejemplo real. ¿A quién le desagrada esa agua? Yo esperaba más amén. Está raro esto, voy a hacer un caso de estudio de esta congregación. Y en la vida real, alguien viene con una cubeta de agua negra y la pone ahí, va a pasar dos cosas, o esa persona se me sale de ahí o me salgo yo. O tiene que explicarme muy bien por qué es necesario que eso esté ahí. ¿Me van siguiendo? Más fuerte, viene con un suape y se pone a suapear con esa agua fétida. Eso me encanta. Wow, eso es lo que yo esperaba que usted dijera, desagrado, desagrado. Cuando yo sueñe con algo así,
me va a desagradar igual. ¿O usted lo duda? Tan pronto algo así pasa en el sueño, yo voy a sentir que la atmósfera cambiando está. La atmósfera va a cambiar, este sueño se va a tornar una pesadilla. Rápidamente va a cambiar de un sueño a una pesadilla. ¿A quién le ha pasado eso? Que un sueño empieza como un sueño y después se vuelve pesadilla. Y tú sientes esa presión y tú dices, entonces tiene que estar acabando rápido porque esto no puede ser real. Algo así tiene que pasar con tus deseos que son ajenos a Jehová. Es decir, si algo que hoy día te genera placer, tú de boca dices que lo entregaste a Dios, tienes que hacer un esfuerzo mayor para que el placer se convierta en desagrado hacia fallarle a Jehová por eso. Alguien, por ejemplo, preguntaba, y si yo comienzo a ver el acto sexual como algo malo, y después que yo me case, te voy a tener que trabajar con psicólogo para yo dejarlo de ver mal porque lo voy a tener que ejecutar. La realidad es que no, porque lo malo no es el acto en sí, sino el desagrado que le genera a Jehová, que a ti debería desagradarte por igual. Por ende, si tu vista está puesta en agradar a Jehová, tú no incurrirías en acciones que a él le desagradan, porque le desagradan. Cuando tengas que hacer algo será porque realmente a él lo honra, y ahí va a estar tu deleite y tu disfrute. Y tu pesar cuando hagas lo contrario. Tiene que ver con entregar tu corazón, tu alma y tu cuerpo a él. La realidad, mis hermanos, es que no todos hemos alcanzado ese nivel en todo. Es la realidad. Pero la otra realidad es que podemos hacer el esfuerzo continuamente para hacer ese cambio, esa transición de forma consciente. Yo reflexionaba de que en tu día de 24 horas tú haces muchas tareas de forma consciente, pero la mayoría las haces de forma inconsciente. Los que manejan y los que no manejan, también los que se montan en un carro, sabrán que suceden ocasiones que aunque tú manejes, y más cuando no lo haces, tú te montas pero no te das cuenta ni te das cuenta de cuándo tú llegaste al sitio. Estoy hablando por mí solamente. Vamos en piloto automático. Vamos en piloto automático. Pero cuando llegan momentos de conciencia o de aburrimiento consciente, por lo regular, hablo por mí de nuevo, me inclino rápido a buscar el celular y darle para arriba. Porque creo que con eso voy a ser productivo, pero al final estoy consumiendo lo que me presenten ahí, no lo que yo quise buscar. Volviendo y conectando todo eso al camino, el camino en Cristo debemos recorrerlo de forma consciente. No vayamos por ahí perdiendo el rumbo de las cosas para que cuando lleguemos y salgamos del camino digamos, wow, ¿cómo fue que yo salí? Estemos atentos a las señales, mis hermanos. Estemos atentos a las señales, estemos procurando reconocer siempre cuando estamos dentro de la atmósfera de Dios. Porque el camino de Dios tiene su propia atmósfera. Una atmósfera de saber que le estamos agradando. Una atmósfera de que disfrutamos su correspondencia, su amor, su misericordia. Y no es que Él nos devuelve por lo que le damos, es que Él nos da aunque no le demos. Pero nos da tanto que en ocasiones ni nos damos cuenta, porque estamos desconectados de Él. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, volver a la senda antigua es asegurarnos de escudriñar muy bien su palabra. Es asegurarnos de que nuestra identidad se acople cada vez más a la de Cristo. Es que discernamos cuando una instrucción no es de Dios, sino es algo mundano que se normaliza y no necesariamente por eso tenga que encajar en lo de Dios. Es que sepamos que caminar en Cristo tiene su recompensa y requiere decisión. Y requiere decisión. El domingo pasado hablábamos de hacer nuestra parte. Cristo ya allanó el camino, o sea, Cristo es el camino y nos dejó sus pasos para seguirlo. Sus huellas siguen visibles. Solamente tenemos que procurar seguirlas y darnos cuenta y ser valientes si nos damos cuenta de que nos hemos desviado. Este camino que yo voy recorriendo, un camino rodeado de personas que no aportan a mi salvación, no me ayudan a mi decisión de serle fiel, no está bien, pues lo reconozco y me vuelvo. Este disfrute
yo sé que no le agrada a Dios, me soy consciente y me vuelvo. Y procuro que de ahora en más yo habite verdaderamente en su presencia. Porque es necesario, porque solamente en Él tenemos disfrute y gozo. Dios nos regaló a esta congregación una palabra al principio de año que dice en Salmos 34, verso 14, apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Esto es obedecer a Cristo, seguir sus mandamientos y sus estatutos. Dentro del libro de Jeremías que leímos decía que aparte de que el pueblo se desvió, dice más arriba, que los sacerdotes, que incluso los profetas comenzaron a tergiversar la palabra de Dios y a decir paz, 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 y a decir lo que el pueblo quería oír. ¿Y qué sucedía con eso? El pueblo no era consciente de su mal andar. Y yo le doy gracias a Dios porque eso no pasa en esta iglesia. En esta iglesia se predica la palabra de verdad. Y yo debo decirle a ustedes que yo me sentí raro cuando yo decía, Señor, pero esta palabra de volver a la senda, pero si estamos predicando todos los domingos de obedecerte y de ir cerrando cada brecha. El Señor de alguna forma me hizo entender que no siempre Él da la palabra en el momento del error, sino que Él envía palabra para advertir. Si estás de pie, si estás firme, es importante que seas consciente de tu caminar, porque cuando tú tomas una ruta para llegar a un destino, esto que yo le ponía de ejemplo, tú a veces vas en el camino y no te das cuenta de lo que va pasando y terminas llegando y ya. Puede que ahora mismo tú vayas en el camino de Cristo y vayas en piloto automático. Y qué bueno que vayas en el camino de Cristo. Pero el Señor te quiere decir esta mañana que si vas en el camino de Cristo y no te dabas cuenta de que vas en Él, Él te quiere hacer consciente hoy para que permanezcas en Él. Pero también te des cuenta, si realmente no lo estás, te vuelvas a Él y puedas separar todo el ruido del camino que te enseña dioses a los cuales sin querer puedes comenzar a prenderle incienso. Como decía la Escritura, están incenciando y prendiendo el incienso a otros dioses, de otras naciones. ¿Y qué es esto a ti aplicado hoy día? Cuando tú comienzas a valorar riquezas y posiciones de otra gente. Gente que tú dices, pero no tienen a Cristo, pero se ven mejor que yo. Eso es de alguna forma prender el incienso a esos dioses porque los estás dando valor. Tu atención le da valor a eso. La realidad es que Cristo quiere que tu vista esté puesta en Él para que no seas desviado. Para que sin importar la condición de pesar que hoy día tú tengas, tú sepas que en el camino de Cristo tu yugo va a ser ligero y su carga va a ser fácil. Pero que también te des cuenta y te preguntes si te pasa. Si yo estoy en el camino de Dios, ¿por qué entonces sigo preso de esta área? ¿Por qué entonces siento una aflicción de hasta muerte, una aflicción de pesar? Porque entonces el Señor quiere y demanda de ti que te pongas más en Él. De repente quizás alguno ha venido cargando un peso que no es el de Cristo, pero ya lo ha normalizado. Hoy día le llamamos estrés crónico. ¿Alguien sabe lo que es un estrés crónico? Estrés crónico es el estrés de forma prolongada y tan prolongada que ya tú ni te das cuenta que lo tienes encima. El Señor quiere que tú seas consciente hoy día de dónde está puesta tu mirada, de hacia dónde se están dirigiendo tus pasos. Porque el Señor te quiere libre. Él quiere que tú disfrutes su plenitud en la tierra. Pero también Él quiere que tú llegues al cielo, que es la eternidad. Este camino que estamos hablando ahora, que es un camino y es la senda antigua, que es Jesucristo, que es el principio, que es la base, es lo que nos va a llevar al cielo. Pero lo mejor de todo es que es la mejor opción para transitar este mundo. No debiéramos sentir un dolor y un pesar en renunciar a todas las otras opciones que no son Cristo. Al contrario, debiéramos sentir gozo al saber de que ya el camino está alumbrado, porque dice su palabra que lámpara es a mis pies su palabra
sea, el camino está, la luz está. Solo es cuestión de levantarnos y caminar. De levantarnos y caminar. Yo he sido testigo de que en cultos, el Señor ha traído palabra de libertad, porque el Señor me ha liberado en cultos. Y esta palabra que el Señor te trae hoy, yo siento que es una palabra liberadora. Por eso yo te invito a que te apropies de ella, del ser libre de todo lo que te ate a otras sendas que no son el camino de Cristo. Que tú vuelvas a la senda antigua, que tú procures diariamente buscar el rostro de Dios y servirle. Y servirle y avanzar. Porque aunque la senda antigua permanezca y sea la misma, el avance es constante y por ende no hay aburrimiento. Caminar en esa senda antigua te promete un paisaje renovado. Y como ejemplo te pongo su palabra que dice que se renueva cada día. Y si su palabra se renueva y tu mente se renueva como Romanos 12:12 el Señor te lo manda, pues tu vida va a ser un continuo moverse en Cristo. Es importante que tu mente sea renovada para que puedas darte cuenta el camino que estás recorriendo. Es necesario que recorras la voluntad de Cristo para que tengas descanso, para que halles la paz que necesitas, para que tu carga ajena a Dios sea retirada y para que te lleves la única carga que Dios tiene para ti, que es el yugo de Jesucristo. El Señor no quiere aflicción para tu vida, aflicción que sea consecuencia de pecado. El Señor quiere romper todas las cadenas en tu vida. El Señor quiere libertad para tu vida. El Señor quiere que tú te olvides del viejo hombre y que tú desde hoy puedas andar en victoria. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie.